En este video vamos a resolver el problema de las pruebas PISA de 2003 número 8, que se llama chatear. El problema corresponde a la pregunta 9 de las pruebas. Y dice, Mark, de Sydney, Australia, y Hans, de Berlín, Alemania, se comunican a menudo a través de Internet mediante el chat. Tienen que conectarse a Internet a la vez para poder chatear. Para encontrar una hora apropiada para chatear, Mark buscó un mapa horario mundial y halló lo siguiente. Seguido nos muestran 3 relojes con el horario mundial. El primero muestra Greenwich a las 12 de la noche, el segundo muestra Berlín a la 1 de la noche. El horario de Berlín de la 1 de la noche es lo que nosotros conocemos como la 1 AM. Es decir, la 1 de la madrugada. No confundir con lo que es 1 PM, que es la 1 de la tarde, después del almuerzo. La aguja corta del reloj siempre marca las horas y la aguja larga marca los minutos que están en 0. El tercer reloj muestra el horario de Sydney y dice 10 de la mañana, que es 10 AM. La parte corta del reloj marca las 10 y la parte de los minutos, el minutero marca el 0. Como siempre, el primer paso es anotar los datos ordenadamente para usarlos después. Entonces, lo que sabemos es que cuando en Berlín son la 1 AM, en Sydney son las 10 AM. Luego de anotar los datos, lo que nos conviene siempre es obtener una intuición de lo que nos está hablando el problema y entender intuitivamente los datos que tenemos. En este caso, tenemos 2 horarios simultáneamente en 2 países diferentes. Empecemos analizando Sydney, que es el más sencillo. Si tenemos este reloj que acá son las 12, acá son las 10. Entonces, cuando en Sydney son las 10 de la mañana, en Berlín, el reloj marca la 1, pero son la 1 de la madrugada. Es decir, lo que no tenemos que confundirnos es con que ambos dicen AM, pero hay más de 12 horas de diferencia. Esto es la intuición a la que me refería. Veamos, si yo parto de Sydney nuevamente, estoy en Sydney a las 10 de la mañana y me voy moviendo en sentido horario. Acá tengo las 11 de la mañana, las 12, que van a ser las 12 PM, y luego empiezan los PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 6 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM y 12 AM. Luego son la 1 AM, entonces tuvo que pasar una vuelta completa del reloj para llegar a la hora de Berlín. Esa es la importancia, la intuición a la que me estaba refiriendo. Luego que tenemos los datos anotados, entendimos intuitivamente cómo es el problema, tenemos que pensar una estrategia de resolución. Vamos a ver lo que nos pide la letra. Entonces, la pregunta dice, cuando son las 7 de la tarde en Sydney, ¿qué hora es en Berlín? La pregunta nos dice, en Sydney son las 7 PM y nos pregunta, entonces, Berlín, ¿qué horas son? Este es un problema, entonces, de diferencia horaria. Entonces, tenemos primero que identificar de qué tipo de problema estamos hablando, cuál es la técnica adecuada que vamos a utilizar. En este caso, es un problema, como dijimos, de sacar la diferencia horaria entre 2 ciudades. Me dan
la hora en una ciudad y tengo que saber la hora en la otra ciudad, es decir, tengo que hallar la diferencia horaria. Para hallar la diferencia horaria, todos los problemas de diferencia horaria tienen básicamente la misma regla. Estas reglas que salen son bastante tabuladas, son, digamos, formas de recetas de procedimiento con las que salen todos los problemas de diferencia horaria. Acá vuelvo a enfatizar la importancia de hacer varios ejercicios de forma de, cuando nos enfrentemos a la prueba, estar acostumbrados al formato y haber resuelto algún tipo de ejercicio similar que nos dé ideas a la hora de estar con la presión de la prueba y con la presión del reloj corriendo, sencillamente agarrar confianza de que, bueno, todos los problemas de diferencia horaria salen con una regla tabulada. La tabulación, o la regla que les voy a mostrar ahora, que simplemente la gente que está acostumbrada a hacer este tipo de problemas, en mi caso yo he tenido que resolver varios tipos de problemas antes de este tipo, ya sé, esta tabulación es bastante conocida, esta regla. Luego podemos utilizar también la intuición, que es eso, también la intuición se agarra con la práctica matemática. Si uno nunca vio un problema de horarios antes, puede buscar cómo resolverlo combinando intuición con formalidad matemática. La intuición, el problema que tiene es lo que voy a mostrar ahora, que es la intuición errónea o mal. La intuición nos puede jugar una mala pasada, sobre todo en matemáticas superiores. No todos los resultados matemáticos son intuitivos y no siempre nuestra intuición nos va a llevar por el resultado correcto. Por eso, para diferenciar estas dos situaciones, la intuición que nos lleva al lado correcto de una intuición que a golpe de vista parecería correcto, pero en realidad está mal, lo importante siempre es corroborar la solución a la que llegamos como filtro para saber que lo que hicimos está bien, porque por lo menos la solución a la que arribamos hace sentido, tiene un sentido lógico. Entonces les voy a mostrar a continuación las tres técnicas de resolución del ejercicio. Lo primero es una regla de resolución de ejercicios de diferencia horaria. Esta regla nos dice un set de pasos que tenemos que cumplir. Cumpliendo este tipo de pasos, si bien puede ser un poco más larga, siempre vamos a llegar sin problemas a una solución. Por lo menos nos da un camino, una guía. La regla dice: partir de una ciudad, lo primero que tenemos que hacer es partir del horario de una ciudad y llevarlo a las 12 del mediodía o a las 12 p.m. Lo importante es llevar todo como si fuera al meridiano de Greenwich, a las 12 de la noche. Esta es la clave de la regla, llevar a las 12, porque las 12 es como si fuera, digamos, el cero del reloj. Cuando medimos las horas de 1 a 12, ¿sí? En cada vuelta tengo 12, o sea, sería como una función periódica de 12, de un ciclo de 12, cada ciclo tiene 12, entonces al llevar a las 12 es como que se resetea, ¿no? El reloj haría como 1, 2, 3, 4, 12, y luego de nuevo 1, 2, 3, 4 hasta las 12, y de nuevo 1, 2, 3, 4 hasta las 12, entonces en las 12 es como que se vuelve a resetear el reloj y volvemos hasta a la 1. De las 12 pasamos a la 1. Entonces se vuelve a contar, ¿no? Voy a hacer un ejemplo ahora. Luego de llevar a las 12, es mucho más fácil contar sin equivocarse, llegar al horario de la otra ciudad. Llegar al horario de la
otra ciudad. Vamos a ver esta regla con el ejemplo del problema que nos está pidiendo. Vamos a ver esto con un ejemplo. Empezando de Sydney, que son las 10 a.m., vamos a querer llegar a Berlín, que son simultáneamente la 1 a.m. Entonces, si partimos de Sydney para llegar a Berlín, lo que tenemos que hacer es llevar a las 12. Para llevar a las 12 le agregamos 2 horas. Estamos en las 12 p.m. Esto es muy importante porque nos va a marcar que si estamos en las 12 de la tarde y tenemos que llegar a la 1 a.m., tenemos que agregar 12 horas más para llegar a las 12 a.m. Luego que estamos en las 12 a.m., le agregamos 1 hora más y estamos en la 1 a.m. Entonces aquí sacamos cómo sería la regla de la diferencia horaria. Si tenemos cualquier hora de Sydney y le agregamos estas horas, más 2, más 12, más 1, vamos a llegar a la hora de Berlín. Con esto tenemos una regla o una ecuación. Veamos entonces cómo funcionaría con la pregunta. Si en Sydney son las 7 p.m., le agrego 2 y estoy en las 9 p.m. Le agrego 12, estoy en las 9 a.m. Le agrego 1 hora más y estoy en las 10 a.m. Con esto llegué a la hora de Berlín. Entonces, cuando en Sydney, la respuesta es que cuando en Sydney son las 7 p.m., en Berlín son las 10 a.m. Ahora vamos a estudiar un poco la estrategia número 2, que era la estrategia de la intuición. Esta estrategia nos va a permitir corroborar que la solución a la cual llegamos es correcta. Esta solución es la correcta. Entonces, la estrategia 2 sería aplicar intuición. ¿Qué es lo que está pasando en este problema? Para aplicar la intuición, veamos un poco cómo se definen las horas a nivel mundial. Hay que saber un poco de geografía o, nuevamente repito, haber hecho este tipo de problemas antes. Este sería un plano de la Tierra. Acá tenemos las dos mitades, la Tierra separada en dos, y tenemos aquí un mapa cubista de los continentes: América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Esto es África, esto es Oriente, y acá tenemos lo que vendría a ser Australia. Me quedo muy abajo. Esto acá sería Australia. Lo importante es que acá tendríamos Berlín en Alemania y aquí tendríamos Sydney más o menos en Australia. ¿Cómo se definieron las horas? Las horas se definen por paralelos que se trazaron verticalmente, ¿sí? Entonces, si acá está Uruguay, nosotros estamos en un paralelo muy cerquita a lo que sería Buenos Aires. Bueno, Uruguay estaríamos abajo, acá estaría Buenos Aires. Entonces, al estar tan cerca tenemos casi la misma hora. Todos los países que están en el mismo paralelo, por ejemplo, acá mi mapa cubista, aquí estaría Nueva York, aquí estaría Miami, aquí tendríamos México, una parte de México. Todas estas ciudades tendrían la misma hora que Montevideo. Cuando nos alejamos del paralelo,
las horas van aumentando o disminuyendo. ¿Todo esto para qué? Para decir que Berlín y Sydney están tan lejos que tienen 12 horas de diferencia. Por lo menos, mínimo, hay 12 horas de diferencia porque están muy alejados. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, habrán escuchado que India, que estaría por acá, en mi mapa cubista, y Sydney festejan Navidad o Año Nuevo un día antes, porque están corriendo, el reloj corre a 12 horas de diferencia de lo que es nuestra parte del meridiano de Greenwich. Entonces ya sabemos que cuando en un país es de noche, son las 7 p.m., en el otro tiene que haber por lo menos 12 horas de diferencia, o sea que tienen que ser más de las 7 a.m. ¿Sí? Acá tiene que haber mínimo 12 horas de diferencia. Esa es la intuición. 12 horas de diferencia. Entonces, la intuición lo que nos puede decir es, en el primer ejemplo que teníamos en Sydney, a las 10 a.m., y en Berlín eran la 1 a.m., es que acá hay 12 horas de diferencia. Entonces, para contestar nuestro problema intuitivamente, sabemos que si en Sydney son las 7 p.m., mínimo intuitivamente, como están al otro lado del mundo, tiene que haber 12 horas de diferencia. Entonces, mínimo tienen que ser las 7 a.m. Y ahora sacamos la diferencia de acá. ¿Cuánto más? A partir de las 12, ¿cuánto más? Entonces es hacer intuitivamente, llegar intuitivamente a la regla que habíamos visto. ¿Sí? Sacar el 12, este 12, por intuición y decir, bueno, lo que hay es 3 horas de diferencia. La regla la habíamos sacado acá también. Este 12 sale intuitivamente y lo que en realidad hay luego de las 12 son 3 horas de diferencia. En realidad, al decir en realidad es además de las 12 horas, entonces ya sabemos que hay que agregarle 3 horas. Luego que pasamos de día, entonces tienen que ser las 10 a.m. Vamos a ver la intuición ahora incorrecta. Una intuición equivocada. Y cuando la intuición rápida nos puede llevar a jugar una mala pasada si no interpretamos los resultados, digamos, intuitivamente. Recuerden que en el problema teníamos Sydney, S, estaba a las 10 a.m. y Berlín, B, estaba a la 1 a.m. 1 a.m. Una intuición muy rápida equivocada podría decir, perfecto, de las 10 paso a las 11, le agregué 1, paso a las 12, le agregué 1 y paso a la 1, le agregué 1 más. Entonces podríamos pensar que el horario de Sydney más 3 es igual al horario de Berlín. Entonces venimos a nuestro problema que teníamos planteado originalmente en la pregunta y decimos, perfecto, en Sydney son las 7 p.m, le agrego 3, me quedan las 10, pero ¿cuál 10? p.m. Y esto es equivocado, ¿sí? Porque recuerden, nos tiene que dar 10 a.m. porque los países están con más de 12 horas de diferencia, porque están muy alejados entre sí de los paralelos. Con esto terminamos la pregunta 9 y luego este problema tiene una preguntita más que vamos a ver a continuación. La siguiente pregunta del mismo problema dice: Marx y Hans no pueden chatear entre las 9 de la mañana y las 4:30 de la tarde de sus respectivas horas locales porque tienen que ir al colegio. Tampoco pueden desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana de sus respectivas horas locales porque están durmiendo.
¿A qué horas podrían chatear Marx y Hans? Escribe las respectivas horas locales en la tabla. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como siempre, anotar los datos prolijamente. Una forma de anotar los datos es en una tabla y pensar. Supongamos en Sydney, que son las 9 a.m., entonces hasta las 4:30 de la tarde, p.m., Mark no puede chatear. Luego, la otra restricción sería desde las 11 p.m. a las 7 de la mañana, que la voy a poner acá, Mark no puede chatear. Entonces, tenemos que de acá para acá no puede chatear, de aquí para aquí, la persona en Sydney no puede chatear. Vamos a ver entonces las que sí le quedarían libres. Sí por aquí y sí por aquí. Entonces ya encontramos zonas en que la persona de Sydney no podría chatear, y ahora vamos a ver en las que Sydney sí puede. Vamos a ver si Berlín pudiera. Entonces aquí tendríamos un problema con dos restricciones. Ese va a ser el plan de ataque del ejercicio. Sería algo así. Si lo quisiéramos ver en una recta, donde pondríamos las horas, eso es una recta, 7 a.m., 9 a.m., luego las restricciones son 4:30 p.m. y 11 p.m. Entonces podríamos hacer esto, podríamos plantear las restricciones acá para la persona de Sydney, y quedarían entonces las partes en que la persona de Sydney sí podría chatear. Las de negro son las restricciones, y tendríamos entonces que ver, aplicar la segunda restricción. Vamos a estudiar solo este segmento de la recta, ¿no? Tendríamos que ver entonces, cuando en Sydney son las 7, ¿qué hora es en Berlín? Esto lo hacemos utilizando la conversión horaria que habíamos visto, y ver entonces cuáles restricciones se aplicarían para Berlín. Entonces sería la intersección de ambos, Sydney más Berlín. El conjunto de intersección me va a dar realmente cuáles son los horarios en que ambos están disponibles para chatear, que sería por lo menos esto, una partecita de esto, y por lo menos ya sabemos que es una partecita de esta. Bueno, entonces vamos a encontrar las restricciones para Berlín. Esto lo hacemos muy fácil. Cuando en Sydney son las 7, en Berlín era más 2, más 12, más 1. Entonces, 9 a.m., cuando le agrego 2, más 12 son las 9 p.m., le agrego 1, son las 10 p.m. ¿Sí? Hice 7 a.m. más 2, 9 a.m. más 12 son 9 p.m. y luego más 1 son 10 p.m. Entonces, a las 10 p.m. no tenemos ninguna restricción para Berlín. Recuerden que los horarios restringidos, vamos a anotarlos por aquí, restricción, para ambos, las restricciones en ambos países no pueden chatear desde las 9 a.m. hasta las 4:30 p.m. de ambos países. Tampoco pueden chatear entre las 11 p.m., sí, bien tarde, hasta las 7 a.m. En toda esta zona de acá no pueden chatear, en toda esta zona de acá. Entonces, cuando en Berlín son las 10 p.m., perfecto, ambos pueden chatear. Cuando en Sydney son las 10 a.m., en Berlín son las 10 p.m. Esto quedó, esta forma de ver el gráfico así quedó un poquito, no coinciden las horas, ¿no?
En mi ver, la forma más sencilla es verlo así en sentido vertical. Cuando en Sydney son las 7 a.m., en Berlín habíamos llegado a la conclusión que eran 3 horas más, pero cambiando AM por PM. Cuando en Sydney son las 7 a.m., en Berlín son las 10 p.m. Luego vamos a la restricción. Vemos que Berlín solo va a poder chatear 1 hora. Si bien Sydney tiene aquí 2 horas para chatear, lo que está pasando es que si bien Sydney tiene 2 horas para chatear, desde las 7 a.m. a las 9 a.m., Berlín solo tiene 1 hora, porque a las 11 p.m. Berlín tiene que ya desconectarse. Entonces acá la restricción más chica está en Berlín. Berlín solo tiene 1 hora acá hasta las 11 p.m. Entonces se achicó la restricción. Solo tienen en la mañana 1 hora en común para chatear. Bueno, vamos a ver entonces ahora la otra restricción. Cuando en Sydney son las 4:30 p.m., ¿qué hora es en Berlín? De nuevo, más 2 horas son las 6:30 p.m., más 12 son las 6:30 a.m., más 1 son las 7:30 a.m. Entonces, cuando en Berlín son las 7:30 a.m., la persona puede chatear hasta las 9 a.m. ¿Sí? Se va a cumplir esta restricción. Simplemente lo que hicimos fue utilizar la regla del cambio de hora cada vez que tenemos, cuando Sydney está disponible, utilizamos la regla del cambio de hora, hacemos más 2, más 12, más 1 para llegar al horario de Berlín. Segundo paso, nos fijamos en la restricción, si Berlín podría chatear, y acá vemos que Berlín puede chatear, si bien la persona en Sydney tiene toda esta cantidad de horas disponibles para chatear, desde las 4:30 hasta las 11, Sydney solo tiene 1 hora y media, 1 hora y 30 para chatear hasta las 9 a.m. Entonces la restricción, digamos el horario más restrictivo, está del lado de Berlín. Acá va a ser mucho menor lo que Berlín va a poder chatear. Va a poder chatear hasta las 9 a.m. Entonces acá solo tenemos 1 hora 30. Y estos dos serían los horarios en que ambas personas pueden chatear. Vamos a pasar esto un poquito en limpio para pensar la respuesta. Entonces tenemos, cuando en Sydney, entonces conclusión o respuesta, cuando en Sydney son las 7 a.m., Berlín habíamos dicho que eran las 10 p.m., entonces Berlín solo podía chatear 1 hora, entonces Sydney puede chatear desde las 7 a.m. hasta las 9 a.m. Unión del otro subconjunto, cuando en Sydney son las 4:30 p.m., en Berlín eran las 7:30 a.m., entonces Berlín le decía, bueno, no, pero yo puedo chatear solo 1 hora y 30, o sea, serían hasta las 6 p.m. Y expresado en horario de Berlín, teníamos, cuando en Sydney eran las 7, en Berlín solo puede chatear desde las 10 p.m. hasta las 11 p.m, unión, es decir, además o más, desde las 7:30 a.m. de Berlín hasta las 9 a.m. de Berlín. Sí, que son los horarios en común de las dos ciudades. Con esto finalizamos el ejercicio.